Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Nuevamente, queremos darle la bienvenida a nuestro programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras caídas, nuestro dolor. ¿Con qué? Con la suficiencia de la palabra de Dios. El único lugar donde podremos encontrar verdadera esperanza. Te invitamos a ver nuestros programas anteriores. Todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y ahora puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. Hace unos días veía en la televisión un líder religioso invitando a las personas a venir a Cristo. Él decía: ven a Cristo y encontrarás las soluciones a todos tus problemas. Personalmente, creo que en Cristo tenemos respuesta a todas las situaciones que vivimos en la vida, reconociendo que Dios tiene un propósito bueno conforme a su voluntad en cada situación. Sin embargo, este líder religioso decía: si vienes a Cristo, se acabaron tus problemas económicos, se acabaron tus problemas matrimoniales, tu vida será exitosa, se acabaron las aflicciones, se acabaron tus problemas interpersonales. Venir a Cristo para esta persona era como comprar un seguro de vida que evitaría todas las dificultades que enfrentaremos en nuestro diario vivir. Realmente, vivir a Cristo elimina el sufrimiento y las dificultades de nuestras vidas. Para conectar y responder a esta pregunta, quiero darle la bienvenida al pastor José Alberto García. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Para mí es un placer, de verdad, no te lo niego, volver a conectar contigo. Pero también mi mayor satisfacción, no te la puedo negar, es verte firme en la fe, intensamente sirviendo mientras sigues con tus trabajos en el mundo, tu negocio y demás. Pero ver tu pasión, ver tu determinación e involucración, para mí es una bendición. Y doy gracias a Dios por eso. Doy muchas gracias a Dios por eso. Pastor, gracias. Usted no me va a dejar empezar y hacer el programa hoy, pero yo doy muchas gracias a Dios porque muchas historias nos unen a través del tiempo, desde la muerte de mi padre, el poder colaborar juntos, el poder jugar básquetbol juntos, independientemente de que usted sea mucho más grande y más fuerte. Sin embargo, si algo me da gozo, como le decía antes de empezar este programa, es que ambos estemos dedicando nuestras vidas y que nuestro deseo sea que Cristo sea exaltado a través de nuestras vidas, a pesar de nosotros. Yo estoy extremadamente contento con esta oportunidad. En Lafayette recuerdo en esos tras de consejería, esas traducciones y usted sirviendo. Y la verdad que son muchos los recuerdos hermosos que Dios me ha dado a través de usted. De verdad que yo estoy sumamente gozoso de que usted esté aquí en este día. Gloria a Dios, yo también. Y tú has hecho un buen recuerdo, porque todas esas cosas estuvieron en mi mente. El tiempo con tu papá, tu tío, y recuerdo que en un momento particular trabajé para él. Así que fue bueno eso, y verte desde muchacho hasta aquí. Gloria a Dios por eso. Amén, amén, pastor. Pues vamos a iniciar. Pastor, hablábamos de ese líder religioso que hablaba de ese evangelio que te elimina todo. Nosotros en este programa, nuestro propósito es conectar cada tema con la suficiencia de la palabra de Dios. Y quisiera iniciar en el día de hoy preguntándole, ¿realmente descansar en la obra de Dios a nuestro favor nos garantiza una vida en este mundo sin dificultades? No, absolutamente no, porque la palabra de Dios afirma, Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y Job dijo, como las chispas se levantan del fuego, el hombre nace para la aflicción. Nacemos llorando, y eso es una señal de que tenemos salud, y nos despiden con lágrimas. Esa es la realidad. Entonces, la vida cristiana, hay momentos donde enfrentamos dificultad, maltrato, dolor. Cuando usted oye todas estas palabras, ¿qué personaje? Y yo sé que muchas veces uno dice, no, Jesucristo, no, pero ¿qué personaje como nosotros
como nosotros, más piadoso, porque nosotros somos menos piadosos, viene a su mente rápidamente cuando usted oye sufrimiento, dificultad, dolor, calamidad? Bueno, permíteme hablarte de ese personaje de la siguiente manera. Como bien tú sabes, mi nombre es José García, uno de los nombres más comunes del planeta. Y por mucho tiempo yo luché con ese nombre. Dije, oye, ¿por qué papá y mamá me pusieron José? Papá se llamaba así también. Pero hasta que yo conocí a José, el hijo de Jacob, fue cuando yo entendí la obra de Dios, el que añade. Y cuando me preguntas qué personaje viene a mi mente en el sufrimiento y el propósito de Dios detrás de ese sufrimiento y ese propósito para bien, por supuesto, pienso en José. Sin duda alguna, José, el hijo de Jacob. Sufrió perdiendo a su mamá, el maltrato de sus hermanos, la separación de su familia, viviendo como esclavo en una familia, en una nación pagana. Sufrió la separación de la fe y la educación o la influencia cristiana en la que estaba. Sufrió injustamente por una falsa acusación, una difamación. Sufrió como preso, sufrió el olvido. Llamó incluso a sus 2 hijos con nombres asociados al recuerdo de su sufrimiento. Y todo esto lo hizo en las manos de Dios, consciente de que estaba bajo la protección y la dirección de Dios de una manera sorprendente. O sea, aunque él quizás no lo vio plenamente, pero Dios estaba obrando. Hay un siervo de Dios llamado el doctor Michael Youssef que le llama a Génesis 50-20, la visión 50-20, no 20-20, 50-20, y yo creo que es una observación atinada porque ese pasaje lo podemos ver así, de una manera muy particular. José representa a un joven que conoce a Dios, que teme a Dios, pero sufre mientras conoce a Dios y mientras honra a Dios, porque él conoció no solamente a Dios, sino que vivía en la presencia de Dios. Piadoso, muy maduro para la edad que tuvo, cuando comenzó a sufrir y cuando se comunicaba con sus hermanos. Y toda la historia lo presenta así. De hecho, él es uno de los personajes bíblicos de los cuales no se dice pecado. No es que no pecara, pero la escritura no refiere ningún pecado en la vida de este muchacho o de este hombre José, hombre joven. A la edad de 17 años, sus hermanos, mucho mayores, ellos le tronchan, le afectan, y a partir de ese momento él comienza un sufrimiento extraordinario. Un joven de mucha convicción que amó a Dios y odió el pecado, lo rechazó, no importa de dónde viniera y las consecuencias. De hecho, en él se cumple el dicho de Pedro, capítulo 4, primera de Pedro 15 y 16. Él no sufrió como homicida, como ladrón o malhechor, sino sufrió siendo fiel a Dios. O sea, si te pones a pensar, temía a Dios, era fiel a Dios, pero pasó por sufrimientos indecibles. No sufrió tanto dolor físico o económico o la pérdida de un ser amado, lo que sí sufrió con la muerte de su madre, pero sufre literalmente persecución asociada con su justicia, con su vida de fe. Pero él dice algo impresionante: aunque quisieron hacerle mal en su contra, Dios lo usó para bien. Esta es una historia verídica y debemos todos prestarle atención. La historia de José. Bueno, pastor, la verdad que uno lo oye, uno lee todos esos sufrimientos que pasó a José cuando uno está viviendo la situación difícil en la vida. Uno pocas veces ve a Dios haciendo un plan en la vida de nosotros. Y usted hablaba de que Dios estaba planificando la vida de José, pero ¿en qué consistía ese plan? Es interesante. Mira cómo dice la Biblia. Ustedes pensaron hacerme mal. Y yo quiero pedirte que antes de entrar específicamente al plan de Dios, me permitas mirar el plan y la obra de los hombres. Y eso te lo digo porque ciertamente lo primero que uno ve es las circunstancias inmediatas alrededor del sufrimiento. Eso es inevitable. Sí, hay un plan divino. Dios está obrando, pero lo primero que tenemos a los ojos es la realidad del sufrimiento. Y dice aquí Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal. El plan de los hermanos de José era hacerlo sufrir, y lo lograron.
De hecho, ellos estaban conscientes de eso. Ellos mismos se acercaron a él con miedo en Génesis 50, 16, 17 y le dijeron: tu padre nos mandó antes de su muerte que te dijéramos, así dirán a José, por favor, perdona la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Ellos estaban conscientes de ese mal. Sin embargo, a pesar de que ellos se propusieron hacerle mal y le hicieron mal, Dios lo usó para bien. Hay un plan. Vamos a ver ese mal y quiero que entiendas esto. Hay situaciones difíciles a las que se somete a una persona en un determinado momento con una intención buena. Los hermanos aquí no sometieron a José a esto por ninguna otra razón que por odio, envidia, por maldad. Él era uno de 12 hijos, labradores, y él, José, llegó a ser el más amado de su padre porque era el hijo de la mujer que él realmente amó desde el principio. Ese encuentro entre Jacob y Raquel es impresionante. Sin embargo, él tenía problemas con sus hermanos impíos porque él llegó a tener una relación con Dios particular donde Dios comenzó a mostrarle algo del futuro en sueños. Y esos sueños hablaban de cuando los hermanos vendrían y se le inclinarían ante él, y eso les despertó a ellos una envidia. Algunos dicen que José fue imprudente al contar esos sueños, pero yo pienso a veces, Daniel, que es fácil uno llegar a conclusiones de esa naturaleza cuando uno no es la persona. Pero ¿qué harías tú cuando Dios te revela un sueño impresionante? Acuérdate, no hay televisión, no hay internet, y de repente tú tienes una visión tan fuerte así. ¿Qué harías tú? ¿Te quedarías callado para no producir en los hermanos? No, lo normal es contarlo. Si él fuera dominicano, yo no tuviera duda de que lo hubiera contado inmediatamente, mucho, porque así somos. Ahora, estos hermanos tuvieron esa condición de envidia, y esos sufrimientos de él bajo el odio de su hermano, de sus hermanos, lo llevaron al lugar donde Dios tenía para él. Y interesante lo que dice el comentarista Matthew Henry. Él dice: fue en el propio hogar de José donde comenzó su sufrimiento. Sí, fue en su propio hogar. Sus hermanos lo odiaron y ese odio fue creciendo. José informó a su padre la maldad de ellos, pero eso lo único que hizo fue agravar el odio de sus hermanos contra él, a quien su padre le había hecho, como sabes, una túnica de colores. También ellos comenzaron a no hablarle pacíficamente, o sea, la maldad del corazón de ellos se manifestó por la boca, hablándole mal, y terminó en lo que hicieron. Pero ya venía el odio en el seno de su casa, oyendo palabras ásperas. Imagínate, lo odiaban más cuando oyeron de sus sueños. Y era su propia sangre. Aquellos que debieron ser los que le protegieran, hermanos mayores, se volvieron contra él. Y es cosa que a veces uno la pone muy fácil y la lee muy fácil. Pero haber sido vendido como esclavo debió ser algo sumamente intenso y doloroso, extraño, casi insoportable para José. También sufrió a manos del mundo. En Egipto, en la casa de Potifar, allí estos que no tienen nada que ver con la fe, las cosas le comenzaron a ir bien, pero de repente esta mujer le calumnió porque lo miró con deseo y quiso acostarse con él. En su deseo ella solo pensó en la infidelidad, no pensó en la infidelidad, pero pensó en poder acostarse y disfrutar de José, a lo cual él reaccionó de una manera ejemplar. Huyó aunque le tomó ella la ropa y se quedó con ella en las manos. Y eso le trajo la consecuencia de que allí lo metieran preso en la cárcel del rey. Este hombre naturalmente se llenó de ira y gracias a Dios que no lo mató, pero sencillamente le dio la oportunidad de su vida bajo la mano de Dios al llevarlo a la cárcel de los presos del rey, porque era un militar él. Luego allí encadenado, es interesante como el Salmo 105 lo pone. Dice: fue vendido por siervo, a cuyos pies herían con grilletes, fue puesto en hierro. José no pudo defenderse, descendió a lo más bajo, y todo esto, repito, hecho por los hombres, pero bajo el plan de Dios. Ahora, quiero que me permitas por un momentito
solamente meditar en el dolor que esto debió representar para él y para su papá. Yo tengo aquí 2 hijos, 17 años cada uno, la edad que tenía José cuando esto pasó. Una de las cosas que yo les ruego a Dios es que mis hijos crezcan, se desarrollen, pero nunca se pierda uno de mis hijos. Imagínate lo que es un hombre, un joven, en quien tú tienes esperanza, anhelo, gozo, desaparecido. Pero imagínate José, él mismo vendido como esclavo. En aquel tiempo las cárceles y los tratos no eran como ahora. Ahora cualquiera cae preso, sobre todo en Estados Unidos. No hablamos de países en desarrollo, o como llamaban del tercer mundo. Pero imagínense a José preso en aquella condición. ¿Qué debía estar pasando por su mente? Frustración, dolor. Debía estar amargado en su corazón. Debía tener deseos de venganza en su corazón. Él sufrió intensamente, pero no se olvide, detrás de todo ese sufrimiento estaba el diseño de Dios. Increíble, pastor. Increíble. Nosotros vemos que teóricamente el lugar más seguro después de la mano de Dios para mucha gente es la familia, pero su propia familia estaba tramando con él, provocándole sufrimiento. Pero usted decía que en medio de ese sufrimiento Dios también llevaba a cabo su plan de bendición y prosperidad. ¿Usted pudiera aterrizarnos eso? Sí, básicamente, mira lo que dice otra vez el texto. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero ahora observa, pero Dios lo encaminó para bien. El doctor R.C. Sproul, que ya sabes, partió a la presencia del Señor, me enseñó hace muchos años algo. Él dijo, donde quiera que tú veas un pero en las escrituras, y sobre todo precedido por la palabra Dios, el nombre de Dios, hay que detenerse, porque es como una bisagra, es un cambio. Naamán era valeroso, pero leproso. Aquí, cuando dice, ustedes pensaron hacerme mal, mira, mal, pero ahí hay un cambio. Dios lo encaminó para bien. El diseño el diseño de Dios era llevarlo a bien, que el bien le llegara por el sufrimiento, así como lo oyes. No podemos entender plenamente a Dios, pero el diseño era eso. La acción de sus hermanos fue pecaminosa. La acción de la mujer de Potifar fue pecaminosa, fue mala. Pero detrás de eso, sin ser el autor, Dios estaba llevando a cabo su plan y su diseño para bendecirle y prosperarle. El decreto de Dios había ordenado eso. No es que el decreto incluya pecado o que sea pecaminoso, no he dicho eso, ni la providencia tampoco, sino que Dios, de una manera que no podemos entender, sin Él mancharse, Él ordena, decreta que estas cosas sucedan. Por eso Romanos 8:28 tiene tanto sentido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, incluso el pecado y el sufrimiento que nos causan, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque Dios controla todas las cosas. Dios permite, ordena el mal. Incesantemente Él hace que proceda de ahí el bien. Nota aquí la providencia en la vida de José. Muere su madre, ordenado por Dios. Además viene una caravana que pasaba por ahí cuando los hermanos estaban, algunos pensando matarlo, pero otro dijo, vamos a venderlo. Luego cae en la cárcel con el copero y el panadero del rey. Luego el sueño que estos tienen y José le interpreta. Luego viene el sueño del faraón. Luego el hambre sobre la tierra y la noticia de provisión. Y allí llegan sus hermanos. O sea, si tú te das cuenta, es una cadena de acontecimientos que parecen aislados, pero están conectados por la mente soberana, gloriosa de Dios. El Dios que sabe de la muerte sacar vida. El Dios que sabe cambiar el mal en bien. El sufrimiento es una triste realidad en este mundo, pero el Dios que lo controla con su omnipotencia también es real. Así como el sufrimiento es real, Dios es real. 17 años tenía José cuando comienza esta historia en Génesis 37:2. Era un muchacho, pero a eso se le añade este sufrimiento en su vida, y
cuando el faraón lo exalta, ya él tiene 30 años, es decir, él duró de la adolescencia hasta casi los 30 años, unos 13 años de sufrimiento, no 13 horas, no 13 días, 13 semanas o 13 meses, 13 años, lo que indica que el sufrimiento a veces dura mucho. Ahora, una de las preguntas o inquietudes que nos hacemos en el sufrimiento, Daniel, es ¿y qué si eso no hubiera sido así? ¿Y qué si yo hubiera hecho aquello? ¿Y qué si aquella persona no me hubiera hecho ese daño? ¿Y qué si en lugar de esto hubiera pasado aquello? Yo creo que ese ejercicio es saludable. Y aquí sigo otro siervo de Dios, pero vamos a pensar esto en la vida de José. ¿Y qué si él no hubiera sufrido tanto? Dios trabaja irreprensiblemente al mismo tiempo que los hombres, incluso en las malas intenciones, para lograr un bien supremo. Dios cuidó cada detalle, Daniel. Bueno, pastor, la verdad es que hemos recibido tanta bendición y tantas áreas en las que nos podemos identificar en nuestro día a día de alguien que Dios diseñó el plan, que vimos cómo los hombres trataron mal, pero Dios tenía cosas buenas que trabajar en la vida de él y que crecer. Usted habló de que todos experimentamos sufrimiento, que el mismo Cristo es el primero que dice: en el mundo tendremos aflicción, pero la historia no queda ahí. Pero como usted decía, Jesucristo venció al mundo. Sin embargo, pastor, estamos finalizando ahora el primer segmento. En el siguiente, a mí me encantaría que iniciáramos hablando, ¿realmente Dios cuidó de cada detalle de la vida de José? Eso lo vamos a ver, pero en el próximo segmento. Sigue conectando con la palabra. Búscanos en nuestras plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram. Escucha nuestro podcast en Spotify. Conectando con la palabra. Conectando las verdades de la palabra con nuestra vida diaria. Bueno, continuamos con nuestro programa del día de hoy, Conectando con la Palabra. Dejamos una pregunta abierta. A veces nosotros en nuestras vidas nos pasan situaciones que pensamos: oye, ¿será que Dios no está atento a esto? ¿Será que a Dios se le fue un rolling, como dicen los dominicanos, y no tiene control de lo que me está pasando en este momento, en medio del sufrimiento? Y yo quisiera, pastor, que usted nos hablara. ¿Realmente tenía Dios cuidado de cada detalle de la vida de José? Sí, absolutamente. Uno de los problemas nuestros, Daniel, está en que a veces nosotros queremos encapsular, cerrar a Dios en nuestra concepción y percepción. Es decir, nosotros medimos a Dios según nuestra capacidad. Nosotros no podemos hacer tal cosa porque somos una criatura y la mente de Dios es infinita. La mente de Dios es la del Dios creador de todas las cosas. Entonces, sí, cada detalle. Yo te voy a dar un resumen rapidito. Mira, si José no hubiera sido vendido como esclavo, nunca hubiera terminado en Egipto. Si José no hubiera terminado en Egipto, nunca habría ganado distinción en la casa de Potifar. Si José no hubiera ganado distinción en la casa de Potifar, nunca habría sido acusado falsamente por la esposa de Potifar. Y en cada paso hay un sufrimiento, fíjate. Si José no hubiera sido acusado falsamente por la esposa de Potifar, nunca hubiera terminado en la cárcel. Si José no hubiera terminado en la cárcel, nunca habría interpretado el sueño del copero. Si José no hubiera interpretado el sueño del copero, nunca se le habría pedido que interpretara el sueño del faraón. Si José no hubiera interpretado el sueño del faraón, Egipto nunca habría estado preparado para la próxima hambruna. Si Egipto no hubiera estado preparado para la próxima hambruna, muchos en esa parte del mundo habrían muerto, incluyendo a José y sus hermanos. Y si José y sus hermanos hubieran muerto, no habría habido Israel y por lo tanto no habría habido Mesías. Lo que implica entonces que esos sufrimientos de José fueron el diseño perfecto de Dios para llevarlo donde él llegó y así preservar
su familia, de donde nació vino la nación de Israel, de donde vino el Mesías y por quien nosotros tenemos salvación. O sea, cada uno de esos sufrimientos conectados tenían el plan de Dios para salvación de su pueblo. O sea, eso es maravilloso. Eso es impresionante para mí. Cada detalle coordinado, manejado por nuestro Dios. Amén, pastor. La verdad es que a veces, en esos momentos de dolor, de sufrimiento, uno piensa tristemente que la vida se trata de uno. Sin embargo, ¿cuántas cosas está haciendo Dios en el medio del sufrimiento para permear esa generación, pero también para permear otras generaciones? Mire cómo todavía hoy nosotros estamos hablando aquí de la vida de José. Nosotros hablábamos hace un ratito de la vida de mi papá y cómo Dios, yo tenía 18 años, un año más que José cuando le pasó eso, experimentar la pérdida de la persona que Dios usa para darte seguridad, para darte tranquilidad. Es un momento en la vida en la que tú sientes que todas las paredes de tu habitación se te caen encima, no encuentras salida. Sin embargo, ver años después cómo esa palabra no regresa vacía y cómo ese tiempo que mi padre se enfocó en predicarme la palabra y a su familia tiempo afuera de tiempo, iba a tener efectos. Pero como hoy todavía, a mi memoria vienen muchísimos momentos de lo que viví con él, fruto de un evento tan difícil. Es decir, que Dios tiene propósitos diferentes, pero ¿qué propósito tenía Dios en la vida de José, en esta historia y toda esta historia verídica que usted ha estado relatando, pastor? Bien, mira, yendo al texto mismo otra vez, dice, pero Dios lo encaminó para bien. Y eso es lo primero. Y es interesante que eso coordina muy bien con Romanos 8:28. Más, sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. O sea, el propósito de Dios es bueno. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente, para bien. Y dice así también, para mantener con vida a un pueblo numeroso. O sea, para bien, y esto es vida. Muchas veces es vida eterna. No solamente vida aquí, vida eterna. Y eso incluye a la nación de los mismos egipcios en primera instancia, las naciones vecinas, los cananeos y otros, inclusive la familia de Jacob y toda familia cristiana hoy y todo verdadero creyente. Dios tuvo claro un propósito para bien en cada sufrimiento de José. Por ejemplo, para José mismo, el mismo José lo reconoció más tarde. Dios lo encaminó para bien. Dios tenía la intención de hacer el bien a José a través de sus sufrimientos. De hecho, usó su sufrimiento para exaltarlo. Si tú te pones a ver, Dios se propuso que el odio de sus hermanos fuera un medio por el cual él llegara a Egipto, a la casa de Potifar, como hemos visto. Y de ahí Dios fue conectando las cosas. Y por ese sufrimiento, José llegó a ser quien fue. Y aprovecho para decirte una cosa, mi querido hermano. El sufrimiento nos hace famosos. Acuérdate de eso. El sufrimiento hace que personas que no sabían de nosotros sepan. Y desde esa plataforma es idóneo entonces hacerle más bien a otros y dar gloria a Dios. Dios exaltó a José, lo llevó a la cima a través del sufrimiento. Y quiero decirte, el mayor sufrimiento quizás, la experiencia más trágica de nuestra vida será la muerte y será la puerta para llevarnos a nuestra mayor exaltación en la gloria venidera. Así que José mismo fue bendecido. Además, el propósito del sufrimiento en José fue para bendición de sus hermanos y la familia de José, no solo él como persona, sino también los inmediatamente cercanos a él. Dice él, Dios me envió delante de ustedes para preservarlos, para preservar una posteridad en la tierra, salvar sus vidas con una gran liberación. Génesis 45:7. Los sufrimientos de José fueron un medio idóneo para salvar a su familia, la iglesia de entonces, porque ellos eran el pueblo de Dios en ese momento. Dios tenía la intención, el propósito de pasar toda la nación por hambre y luego
por un tiempo de necesidad, pero fueron liberados y guardados por los sufrimientos de José que llegó allá. Y además de esto, oye ahora, su sufrimiento fueron un medio para dejarnos un modelo. Y él, como alguien bien ha señalado, es un buen modelo de Cristo. Y esto es algo también digno de destacar. Nuestros sufrimientos nos hacen más como Cristo. Sí, porque nos dejan ser desde esa plataforma un medio para que sea conocido que hay Dios, que Dios es poderoso, que Dios es real y que Dios sostiene en el tiempo de la prueba. Nota este paralelo interesante. Sufrió José para que otros pudieran vivir. Él sufrió para la salvación terrenal de la iglesia de su tiempo, y Cristo sufrió para la salvación eterna de la iglesia elegida en todas las edades. José, aunque era un pecador, sufrió como un hombre justo. ¿Ve? No sufrió por consecuencia inmediata de su pecado. Cristo sufrió como el hombre perfectamente justo. José sufrió el odio de su propia familia, la iglesia de su época, y Cristo también sufrió el odio de sus compañeros nazarenos y la iglesia de su época. José sufrió un rechazo definitivo y decisivo cuando fue vendido como esclavo. Cristo sufrió ese mismo tipo de rechazo cuando fue crucificado en el Calvario. José fue arrojado a la fosa y luego a la cárcel, como Cristo descendió al abismo, a la prisión del infierno. José se sometió a una gran humillación y así fue exaltado por Dios, y Cristo se sometió a la más profunda humillación y fue exaltado a la diestra de Dios el Padre. José, desde su exaltada posición, salvó a la iglesia y de su época, ¿verdad? Su familia. Y Cristo, desde su posición exaltada, salvó a la iglesia en nuestros días. Y finalmente Dios tiene un propósito en el sufrimiento de José por sí mismo. Y esto es la gloria de Dios. Como te decía, Dios es conocido cuando sus hijos sufren de una manera muy diferente y más impactante que cuando sus hijos están en prosperidad. De manera que la gloria sea dada a Dios en el sufrimiento. Él se ha exaltado cuando nosotros pasamos por el sufrimiento. Pastor, yo la verdad es que después que usted ha dicho ese paralelismo y todo eso, uno ora muchas veces, ame más parecido a Cristo, pero ame más parecido a Cristo. Usted acaba de mostrar en ese paralelismo lo igual o lo parecido que fue José a Cristo en el sufrimiento. Es decir que diferente a lo que ese líder religioso decía, la vida cristiana en la que Dios va moldeando nuestro carácter, en la que Dios va moldeando nuestra naturaleza pecaminosa con su palabra. El moldearnos va a implicar sufrimiento, va a implicar fuego, va a implicar que realmente esas asperezas vayan saliendo, y ese sufrimiento va a producir cambios en nosotros. Es decir, que esa oración que nosotros pedimos con mucha frecuencia realmente viene acompañada muchas veces de sufrimiento, y nosotros de verdad que hemos visto tantas áreas de la vida de José en la cual nosotros nos podemos identificar ese quebranto en la vida de él, los propósitos de Dios en la vida de él. Pero algunos, pastor, de los que nos están oyendo, están pasando por situaciones sumamente difíciles como cristianos. Usted tiene muchos años que entregó su vida al Señor y le ha servido como pastor por muchísimo tiempo. Y sé que en todo este tiempo usted haya enfrentado situaciones difíciles en su vida. A mí me gustaría que finalizáramos este programa con una exhortación a aquellos que, a pesar de su fidelidad y obediencia, el día de hoy están siendo quebrantados. Sí, cómo no, Daniel. No quiero antes dejar de pasar la oportunidad otra vez de agradecerte por tu tiempo y que me concedieras compartir esto contigo y ponerlo allá afuera y que sirva de bendición para otros. Pero mira, en primer lugar, aquel pensamiento de Satanás cuando se acercó a Dios en el libro de Job nos dice que él le dijo, claro, el que está en prosperidad, ¿cómo no te va a servir y agradar? Aflígelo para que tú veas. Ese pensamiento sigue ahí. O sea, el que vea a un cristiano prosperar en buena, dice, así es fácil creer en Dios. Y tiene sentido. Pero cuando tú ves a un creyente en el dolor, en la aflicción, en el fuego, alabar a Dios y proclamar su amor a Dios, entonces eso tiene un peso particular. Y mira,
Yo tengo que decirte que yo he sufrido, pero yo sé que hay otros que han sufrido mucho más y están sufriendo mucho más que yo, por lo que yo tengo que decirlo con cuidado. Pero sí, he pasado noches en mi vida donde he tenido que amanecer y yo me duermo a las 10 como de una vez, pero amanecer boca abajo, con oración y llorando a Dios. Y aquellos que pueden estar sufriendo, yo quiero decirles que en medio de esto, me permitan compartirles algo de mi última experiencia en el sufrimiento, que fue el año pasado con el COVID. Como tú sabes, yo estuve a punto de morir, según los médicos, y ese fue un tiempo muy difícil para mi vida. Y yo puedo compartir algunas cosas para los que están sufriendo en este momento, bajo la providencia de Dios, y aquellos que son fieles y que han sido fieles o han guardado con buena conciencia las Escrituras. No es que somos perfectos, pero que nos hemos esforzado por andar en integridad por la gracia de Dios. En primer lugar, no les sorprenda la aflicción, como dice la Escritura, como si algo extraño le sucediera. No, es que Dios usa nuestras aflicciones para que su nombre sea conocido. Como dije anteriormente, el sufrimiento nos hace famosos. Cuando yo estaba muriéndome de esto, es impresionante, Daniel, cómo personas en África estaban orando por mí, personas que yo no conozco y que quizás nunca voy a verles el rostro aquí. En Europa, España, en Italia, en Roma estaban orando por mí, personas en Latinoamérica, en Salvador, Ecuador, Guatemala, Perú, en República Dominicana, por supuesto, en Haití, y así estaban clamando a Dios por mi salud. Personas que nunca voy a ver y conocer. O sea, el sufrimiento nos hace famosos, nos crea una plataforma desde donde podemos honrar a Dios. Tú sabes que recientemente nuestro amigo, el pastor José Mayén, partió, pero los medios hicieron famoso su nombre, de su familia, y cómo pasaron por el sufrimiento, y qué oportunidad tuvo nuestro hermano y su familia para honrar a Dios y decir: hay Dios, y tenemos esperanza en Él, y Él nos acompaña en el dolor, y Él está con nosotros cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, y no nos quemamos, no nos ahogamos. Hay Dios, Él es real. Eso es lo primero. Y en ese sentido, ahora debo dar una nota que parece extraña, pero es la verdad. El sufrimiento saca de nosotros cosas que no sabíamos también. Nos deja ver qué hay en nuestro corazón. Y hubo noches en que, te lo digo con tristeza, con vergüenza, pero es la verdad, las noches eran el momento más difícil. El pastor Freddy Noble, un gran amigo, venía y me llamaba todas las noches para ayudarme, porque cuando yo iba a la cama yo tenía que luchar. Yo sufría, porque en primer lugar era el momento de mayor debilidad física, pero también espiritual. Físicamente yo a veces sudaba de 5 a 7 camisetas empapadas de sudor. Tenía que levantarme a cambiarme. Pero también era cuando descendían las luchas espirituales. Y en esas ocasiones yo me hacía preguntas. Y preguntar en el sufrimiento a Dios no es tal. Nuestro Salvador Jesús en la cruz dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si Él hizo preguntas, ¿cuánto más nosotros? En la noche venían muchas preguntas. Señor, yo he andado en integridad, yo te he guardado dentro de mi conciencia, ¿verdad? ¿Por qué me ha venido esto? Ya papá había muerto en esos días. Y era una lucha y una tristeza profunda. Y en esas preguntas venían pensamientos de todo tipo. Tú recuerdas a Elías como en su sufrimiento fue, le dijo: Señor, basta, ya quítame la vida. De manera que mi hermano y mi hermana, si en su sufrimiento ha pensado usted que no vale la pena seguir viviendo, que esta vida ha sido de mucho sufrimiento, eso es normal. No se quede ahí, pero es normal. Dios no dejó a Elías ahí, no me dejó a mí ahí. Pero me venían pensamientos de tentación, de lucha, Daniel, en medio de la noche. Y ahora, esto es lo más duro, y lo digo de corazón, pero es la verdad. Yo no quería orar, no quería leer la Escritura. Yo tenía en mi corazón cierto malestar y hasta enojo con Dios. Lo digo con vergüenza, pero es la verdad. Y si usted también lo tiene, sepa que eso es natural. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de todo esto? Óigame bien, que en medio de eso, aunque yo estaba en infidelidad en mi corazón y yo luchaba, Él siempre fue fiel. Dios siempre estuvo conmigo.
no me dejó ni me desamparó. Como Él lo dice, Él estuvo conmigo. ¿Y saben cómo se manifestaba? Miren cómo. Cuando venían esas luchas y esas tentaciones, la palabra de Dios que por años Él por su gracia ha sembrado en mi corazón, la tomaba el Espíritu y yo respondía a esas tentaciones con esa palabra. Es extraño, me contradecía a mí mismo, pero así obró Dios y me sacó. Y al día de hoy, yo le doy gracias por el COVID. Yo le doy gracias por los sufrimientos que he tenido, porque han hecho muchas cosas. En primer lugar, han quebrantado mi corazón y me han hecho más sensible al sufrimiento de otro. Yo puedo servir a otros, llorar con otros. Yo quiero que tú sepas, Daniel, todos los días por la mañana yo lloro en mi tiempo de comunión con Dios. Y eso es algo que me ha ayudado también a acercarme a otros en su necesidad, a mis hijos, a mi esposa, a los hermanos, al que sufre. Me siento cerca. Mi corazón fue quebrantado. Y eso es bueno porque saca lo mejor de nosotros. Y quisiera que me permitieras terminar con una ilustración. Escuché esto hace un tiempo y me impresionó. Fue un violinista famoso que fue para que le fabricaran un violín. Él dio todas las especificaciones del violín. Y de hecho, el fabricante se esmeró en hacerlo como él quiso, de la mejor madera. Él tomó lo mejor que había y le hizo el violín y lo llamó un día. Venga, su violín está listo. Él tenía tiempo esperando ese violín y cuando lo tomó y comenzó a tocarlo, se decepcionó. Porque el sonido que salía del violín no era lo que él había soñado, no era lo que él esperaba. Le pagó al hombre el violín, pero inmediatamente delante de él lo tomó en las manos y lo rompió. Lo estrelló allí y decepcionado se fue y le dejó los pedazos. Un par de años después, él volvió donde el hombre y quiso intentar a ver si le hacía otro violín. Pero mientras estaban hablando, vio un violín allí, lo tomó en sus manos y lo comenzó a tocar. Dijo, wow, qué sonido tan hermoso tiene este violín. ¿Cuánto cuesta? Le dijo el precio y de repente le dijo, ¿y qué pasó que yo no había visto este violín antes? Y el fabricante le dijo, ese es el violín que usted rompió. Yo lo pegué, lo armé y de ahí salió ese sonido. Así es con nuestra vida, Daniel. Cuando Dios nos ha quebrantado, Él mismo nos vuelve a armar para que de ahí salga un mejor sonido. Un sonido que adorne el Evangelio. Un sonido que dé gloria a Dios. Y que cuando la gente lo oiga diga, wow, verdaderamente hay Dios. Hay esperanza, aún en el sufrimiento. Pastor, la verdad que yo estoy muy agradecido del Señor porque en el inicio orábamos. Y yo desde ayer pues estaba orando de que Dios se acordara de nosotros. De que Dios nos visitara, porque de la única manera que los elegidos, como dice el Salmo 106, pueden ver la prosperidad es cuando Dios se acuerde y Dios nos visita. Y de verdad que yo quiero dar gracias a Dios hoy por cómo nos ha permitido conectar este tema tan importante en la vida del día a día nuestro con su palabra. Damos gracias a Dios, pastor, por la manera en que usted ha abierto su corazón y ha mostrado realmente la obra de Dios en su vida. Nosotros en medio de la situación vemos su mano, vemos su cuidado, su control absoluto en medio de situaciones adversas que muchos nos toca atravesar. Y oyendo su ilustración y su exhortación, nosotros tenemos que recordar que Dios es nuestro creador, que Dios es quien nos formó, que Dios nos conoce por nuestro nombre. Y como dice Isaías 43, dice que pasaremos por las aguas, que pasaremos por el fuego, pero, como usted decía, un pero, que no temamos porque Él es nuestro Salvador y estará a nuestro lado. El tema no es qué tan fuertes somos, la seguridad que tenemos es que Dios en ese momento de aflicción estará a nuestro lado. Nosotros estamos en las mejores manos. Y quiero terminar nuestro programa de hoy con Romanos 8, desde el versículo 31. Si hay alguno de nosotros aquí que se siente temeroso en el día de hoy, esa palabra que fortaleció ese momento difícil en la vida del pastor, es la palabra que va a ser usada para fortalecer los momentos difíciles en nuestra vida
Y versículos como estos nos ayudan a nosotros a recordar. Dice entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ese Dios, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que hizo, lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas al matadero. Pero nuevamente, en todas estas cosas, ¿qué somos? Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Y dice el apóstol, porque estoy convencido que ni la muerte, que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Y si se quedó algo, si se quedó el COVID, la muerte de un familiar, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La verdad es que Dios ha sido bueno hoy. Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa, pero si Dios nos lo concede, nos volvemos a ver la próxima semana en una nueva entrega de su programa, Conectando con la Palabra. Que Dios les bendiga.